Yo soy Giovanni Cavaletto, el vicepresidente de acopio para la compañía Index Fresh en los Estados Unidos. Antes de empezar, quiero agradecer a Jorge Restrepo de Corpo Haas y a Lina Jaramillo de AgriLink por haberme invitado a hacer esta presentación como parte de la preparación para el Congreso Mundial del Aguacate que se va a llevar a cabo en Medellín, Colombia, en septiembre. Medellín es uno de los países, de mis países favoritos. Colombia es uno de mis países favoritos. He visitado varias veces y a mí me encanta las zonas que yo he visitado de la producción del aguacate. Index Fresh es una compañía establecida en Estados Unidos para comercializar aguacates. Tenemos más de 100 años en existencia. Index fue fundado en 1914 por un grupo de productores de California. Y hoy manejamos fruta de California, Chile, México y Perú, y esperamos que pronto podremos manejar aguacates de Colombia. Hemos sido pioneros en la importación de fruta de Sudamérica. Empezamos trabajando en Chile hace casi 30 años, y en México y en Perú empezamos a trabajar en estos países antes de la apertura para los Estados Unidos, para conocer un poco del país, para estar muy bien establecido una vez que fuera abierto para comercializar en los Estados Unidos. Entonces, el título de esta presentación es El mercado del aguacate en los Estados Unidos. Jimena, no pude mover el diapositivo. Ok. Todavía no mueven. Mientras esperamos, a ver, ok. Ok, introducción. El mercado del aguacate en los Estados Unidos es un mercado de 1 millón de toneladas por año. Entonces yo creo que así hemos superado a México para ser el destino más que consume más aguacates en el mundo. El mercado ha tenido una tasa de crecimiento de 16% por año por casi 20 años. Debido a la alternancia de la producción, de vez en cuando hay un año sin crecimiento importante, pero el promedio ha sido impresionante. Es dominado completamente por la variedad Hass. El Hass representa 98% de los aguacates consumidos en los Estados Unidos. La fruta viene principalmente de 7 países de origen: de México, solo el estado de Michoacán por el momento; Estados Unidos, el aguacate es producido en California y Florida comercialmente, y un poco en el estado de Hawái; Perú, Chile, y en bajos volúmenes también participan en este mercado o tienen acceso al mercado Nueva Zelanda, la República Dominicana, y ahora el nuevo llegador al mercado ha sido Colombia. Y nosotros en Index Fresh vemos que Colombia va a jugar un papel importante en el mercado norteamericano en el futuro. Aquí describo un poco el crecimiento del volumen de 400,000 toneladas en 2008 a 750
1,000 toneladas en el año 13 a 1,100 a 1,100,000 toneladas el año pasado. Y todo parece que en 2019 vamos a mantener esta tasa de crecimiento impresionante. Ahora, por ejemplo, la semana pasada México envió un récord de 1,670 contenedores al mercado norteamericano en una sola semana, o 33,000 toneladas en una sola semana, que fue un récord. Y este volumen fue en preparación de la celebración del Super Bowl, que es uno de los días de promoción más importante para el mercado norteamericano. Okay. No movió el diapositivo. Okay. Ok, entonces voy a revisar los años tempranos de la producción del aguacate en los Estados Unidos. Voy a describir los años cuando dominaba California entre 1960 y el 83. Cómo llegó a ser aceptado el aguacate en este mercado, cómo hizo la transición de ser un producto nicho y exótico y poco conocido aún a lo que es hoy. Luego voy a describir un poco la importancia que ha tenido México en el desarrollo del mercado y la dominación que tiene hoy por hoy. Y también quiero describir la importancia que ha tenido la promoción, describir un poco la comercialización y presentar algunas ideas del futuro. Entonces, los años tempranos, antes de la Segunda Guerra Mundial y poquito después, el aguacate fue un producto en los Estados Unidos exótico y poco conocido. Solamente se consumía muy cerca de las zonas de producción que eran California y Florida dentro de la República. Y antes de la Revolución Cubana importábamos 4 o 5 mil toneladas por año de la Cuba para Estados Unidos. En aquel entonces no había ninguna variedad dominante. Fue muy temprano y habían varios. La variedad MacArthur, Rincón, Naval, Sultano, Bonita, Anaheim. Mis abuelos, por ejemplo, tenían como 15 variedades de aguacate en la finca que tenían ellos. Y hoy no es así. El California Avocado Society fue fundada en 1914, formó y todavía existe, formaron los productores un grupo donde podían juntarse para platicar de los retos que tenían para productores, tanto en la producción como en la comercialización. En aquel entonces, todos los aguacates que tengo descrito acá eran de piel verde. Y entonces, cuando llegó el Hass con su piel oscuro, no fue tan fácil la introducción en los años tempranos, porque había mucha gente que pensaba que era podrido el aguacate porque se pintaba negro. Nos costó mucho trabajo a través de varios años convencer al público de que no era así y que el aguacate negro sí era perfectamente bien. Un reto que teníamos en los años tempranos y de cual todavía sufrimos aquí en los Estados Unidos es la alternancia de producción. Cuando tenemos un año de alta producción seguido por un año de baja producción. Y esto hizo difícil sostener un mercado lejos de la zona de producción a través de varios años. Entonces,
Teníamos mucha fruta que teníamos que difundir por toda la República, pero el año siguiente no había suficiente fruta y la mayoría de la fruta quedaba cerca de las zonas de producción. Entonces fue muy difícil desarrollar los mercados lejanos porque no era constante el abasto de fruta para ellos. Después de la Segunda Guerra Mundial, empezó a ser más madura la industria de California, entre 1960 y 1983. Habían menos variedades comerciales, entonces en vez de 15 o 20, la variedad fuerte empezó a ser el más importante. Cuando digo que era el más importante, quiero decir que representaba 25 o 30% de la producción. No era dominante como es hoy el Hass, pero tampoco fue 2 o 3% de la producción. Entonces, la variedad fuerte era la variedad estándar en estos días. Luego, en los años 30, la variedad Hass fue identificado en una pequeña huerta de 2 hectáreas, cuyo dueño trabajaba en las oficinas de correo en el sur de California. Y él iba a tumbar este árbol para injertarlo a otra variedad más comercial. Y la única razón por la cual sobrevivió el Hass es que sus hijas le decían: papá, por favor, no tumbes este árbol, porque la fruta de este árbol es nuestra favorita. Entonces es gracias a estas muchachas que tenemos hoy la variedad Hass. La alternancia seguía siendo importante en California, como pueden ver en la tabla que tengo acá, que en 71 habían 52,000 toneladas, en el 72 140, 3 veces más casi, en el año 73 106, 74 209, 75 116. Entonces pueden ver en esta tabla que la alternancia variaba mucho, por 200 o 300% el volumen producido de un año a otro. Y varios años de bajos retornos en los años de alta producción forzó la fundación del California Avocado Advisory Board, lo que hoy es conocido como el California Avocado Commission, donde los productores decidieron cobrar a sí mismos una tarifa de 3 o 4% del valor de la fruta para promover el consumo del aguacate en el mercado. Entonces, cobraron a sí mismos, por votación democrática, los productores a promover, a hacer anuncios de la promoción del aguacate en Estados Unidos. Y la producción es hoy dominado en la costa de California, en la franja costera, entre San Diego, en la frontera con México, y San Luis Obispo, en la costa central. En 1984, California llegó a tener entre 25 y 30 mil hectáreas de producción. Entonces, con tanta producción ya teníamos suficiente fruta para abastecer a toda la República y de hecho empezar a exportar un poco de la fruta. Del 84 para acá, el aguacate había penetrado a los anaqueles de supermercados a nivel nacional, entonces ya no era tan exótico o tan poco conocido, sino habían fanáticos del aguacate en toda la República. Empezando en los años tempranos de los 90, empezamos a importar fruta de Chile para llenar un hueco, entre comillas, en el calendario de producción de California. Entonces, Chile, como es
en Sudamérica y la temporada es diferente que la de California. Entonces importábamos fruta de Chile en nuestro invierno para que el aguacate tendría una presencia en los anaqueles a través de todo el año y no tenían que desaparecer de los supermercados por 2 o 3 o 4 meses, y luego tuvimos que hacer un tremendo esfuerzo para que los supermercados nos dieran de nuevo espacio en sus anaqueles cuando empezaba la cosecha de nuevo. Entonces, la importación de la fruta chilena combatió al añerismo o la alternancia de la producción de California y nos ayudó a desarrollar el mercado con más constancia de oferta. Identificamos en estos años al Super Bowl y al 5 de mayo como días principales de promoción, y es en preparación del Super Bowl, que será el 3 de febrero aquí en Estados Unidos, que envió tanta fruta la semana pasada México. Yo creo que esta semana van a seguir, tal vez puede ser con otro récord del volumen cruzando la frontera. Y el Super Bowl coincide más o menos con el principio de la posibilidad de cosechar en California, y el 5 de mayo fue escogido porque coincide con lo que era antes el pico de la cosecha en California. Entonces, la llegada de México, que no puede ser exagerada la importancia que tiene la llegada de México para desarrollar este tremendo mercado que tenemos hoy. México ganó acceso al mercado norteamericano, a su mercado vecino, en 1997. Habían sido prohibidos desde el 1917 de comercializar su fruta en los Estados Unidos. Entonces fueron 80 años sin acceso al mercado vecino. Empezando en los años 70, la industria mexicana empezaba a crecer mucho, a ser más moderno, y ellos empezaban, por más de 20 años, luchaban en Washington, D.C. para ganar acceso al mercado vecino, para superar a las leyes que prohibían el acceso al mercado. Entonces, en 97 ganaron acceso solamente a 19 estados por 3 meses. Y a través de 10 años ganaron acceso a toda la República por todo el año. La idea de darlos solamente 19 meses o 19 estados por 3 meses, que fueron 3 meses de invierno, en el noreste de la República, en lo que es Maine, Connecticut, Massachusetts, fue con la idea de que por casualidad llegara algún insecto con la fruta que se congelara antes de poder infectar a la producción doméstica o en la Florida o en la California. Y a través de los 10 años, los científicos tenían la información para confirmar que los sistemas estaban funcionando, de que no había ningún hallazgo de ningún insecto cuarentenario, y que no había ningún problema en dar acceso al aguacate mexicano a los estados donde hay producción doméstica. Entonces, a través de esto, California cayó de representar 85% de los aguacates vendidos en los Estados Unidos en el año 2000 a representar solamente 12% de los aguacates vendidos en el año pasado.
Pero habían algunas sorpresas, porque los californianos tenían miedo de que con tanta fruta importada iba a sufrir los precios por kilo. Pero no ha sido así. Ha sido impresionante el valor mantenido del aguacate en este mercado. ¿Por qué? Yo creo que es por tres razones. Aquí describo dos, que tuvimos por fin un abasto constante de aguacate. México no sufre tanto de la alternancia de producción como sufre el Hass en California. Entonces, si México pudo desarrollar al consumo en Nueva York año tras año tras año, que es una cosa que no pudo hacer en California. Este acceso a todo el año daba confianza a los compradores a promover el producto, y a través de esto estamos gastando $60 millones anuales para promover el consumo. Y voy a describir cómo juntamos tanto dinero para la promoción dentro de esta presentación. Aquí tengo un diapositivo que describe la participación de los demás países, o de todos los países. En 2010, México y California, los dos representaban poquito menos de la mitad del mercado, y Chile representaba casi 11%. En solo 7 años esto cambió completamente, y México hoy, o hace 2 años, representaba 77% de la fruta vendida en Estados Unidos. California, como dije, ha caído a representar solo 12%, pero con una producción similar a 2010. Entonces, no es decir que California haya bajado mucho en su producción, sino que el mercado ha crecido tanto. Perú hoy representa 7% de la fruta vendida, 3 veces más volumen que envía Chile. Entonces, ha sido muy interesante la evolución de la importancia de los países sudamericanos, que los chilenos ahora han desarrollado un mercado fuerte doméstico, y tienen importantes clientes en Asia y en Europa. Entonces, hoy no dependen ellos tanto del mercado norteamericano como dependían hace 10 o 15 años. Promoción. Yo, cuando hablaba del mercado de California, mencioné the California Avocado Commission, que fue establecida por una ley estatal donde los productores decidían cobrar a sí mismos para 4 o 5% del valor de la fruta para promover el consumo del aguacate en Estados Unidos. Y esto funcionaba muy bien por más de 20 años. Pero vieron que en un futuro dado, California no iba a ser un jugador minorista en el mercado. Entonces, lo que hicieron es pasaron una ley federal llamado el Hass Avocado, estableciendo el Hass Avocado Board, que cobraba 2.5 centavos de dólar por kilo a todos los aguacates Hass vendidos en los Estados Unidos. Entonces, si eres productor en California, lo pagas. Y también la fruta importada tiene que pagar esta cuota antes de que aduana suelte la fruta a los canales de distribución. Y esto genera $60 millones anuales, y este dinero tiene que ser gastado en la promoción del aguacate dentro de los Estados Unidos. The Hass Avocado Board distribuye 85% del dinero que ellos generan a directorios que representan a los diferentes países. Entonces, del dinero que
los californianos pagan al Hass Avocado Board 85% es gastado por the California Avocado Promotion or Commission para promover aguacates de California. Igual el dinero pagado por los chilenos, 85% es devuelto del Hass Avocado Board al directorio del Chilean Hass Importers Association para promover su fruta en sus meses, en sus mercados. Igual hay the Peruvian Avocado Commission y Avocados from Mexico. Y Avocados from Mexico también mezcla algunos de sus fondos con otro grupo mexicano, APM, la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de México, para hacer promociones muy importantes del aguacate mexicano en todo el año en la República Norteamericana. ¿Qué tipo de promoción hacen? Hacen en la media social vía Twitter, Facebook, Instagram. Hay promociones en la televisión. Tienen 3 o 4 años consecutivos comprando en México, comprando un anuncio en el Super Bowl. Hay promociones en la radio, cupones, demostraciones en las tiendas donde hay una persona regalando rebanadas de aguacate dentro de la tienda para convencer a la gente que el producto es bueno. Van a ferias de promoción, van a ferias de nutrición para promover lo saludable que es el aguacate. Y el Hass Avocado Board ha decidido, con el 15% de los recursos que quedan dentro del Hass Avocado Board, hacer estudios científicos de la nutrición para generar noticias buenas del papel que juega el aguacate en la nutrición del ser humano. Y aquí he descrito los sitios web de los diferentes grupos que promueven el aguacate. El mercado norteamericano, ¿qué es? Consiste de 315 millones de almas, 63 de los cuales son anglosajones, 17% latino, 13% afroamericano, 5% asiático. El ingreso per cápita en 1915 era $28,000 per cápita, y el ingreso medio familiar es $53,000 anuales. Entonces es un país rico y grande, con 315 millones de personas, y hoy el aguacate penetra a 45 o más de 45% de las casas. Entonces, es decir, que la mayoría de las casas norteamericanas todavía no compran aguacates en todo el año. Entonces, es decir, que todavía hay mucho espacio posible para crecer el mercado. ¿Qué es un millón de toneladas? Es muy difícil a veces imaginar, entonces quiero describirlo. Cuando 900,000 toneladas entre 315 millones de personas es un consumo per cápita de 2.8 kilos en el año. 900,000 toneladas entre 10 toneladas por hectárea, que es la producción promedio del aguacate Hass. Es decir, que consumimos el producto de más de 90,000 hectáreas por año. 90,000 hectáreas por año, es decir, que tenemos que cosechar a pelapalo 1,730 hectáreas por semana, o tenemos que consumimos como país 250 hectáreas por día en los Estados Unidos. Y esta cifra ahora es 20% más. Entonces, es decir que estamos
en una semana tal como esta, tenemos que estar cosechando más de 300 hectáreas por día para abastecer al mercado. Aquí describo un poco el volumen semanal por país. Entonces, en enero, el año pasado, México exportaba un promedio de 24,000 toneladas semanales. Chile exportaba 2, California estaba apenas empezando su producción y Perú no estaba en el mercado. Tuvimos un pico de abasto el año pasado de 28,000 toneladas por semana durante abril en preparación de las promociones del 5 de mayo y tuvimos noviembre fue el mes de menos participación en el mercado porque habían terminado California y Perú. Chile no tenía mucho y habían algunas complicaciones en México donde ellos no pudieron enviar mucha fruta en noviembre. Pero aquí podemos ver que el promedio por semana es más o menos un 24 o 25 mil toneladas por semana por todo el año. Canales de distribución. Una vez que llega la fruta aquí, ¿cómo se distribuye? 56% de la fruta se vende en supermercados, 24% en food service, que son los restaurantes. Y ahí es en los restaurantes que el consumo del aguacate es introducido a mucha gente. Muchas veces la primera vez que comen un aguacate es en un restaurante en vez de comprarlo para probarlo sin saber cómo. 16% en el mayoreo y 4% vía otros canales. Aquí yo creo que es importante describir la importancia de programas. La fruta no se vende por sí mismo. Entonces es importante trabajar con un importador. Si usted es un productor colombiano, no mandar la fruta al mercado ciegamente ni al azar, sino buscar un importador confiable que tiene programas con los supermercados y que tiene programas con los restaurantes para mover la fruta. En programas establecemos un volumen semanal. Estos clientes necesitan el producto cada día del año, entonces los importadores y los productores de aquí tenemos que abastecer a ellos a través de los diferentes países proveedores para mezclar perfectamente la demanda con la oferta. Ellos deciden el país de origen que quieren en cualquier mes o que está disponible. También tenemos que cuadrar los calibres de oferta con los calibres de demanda. Entonces ahí tenemos que identificar buenas salidas para la fruta chica, buenas salidas para la fruta grande, buenas salidas para la categoría 2 y no solamente vender lo que son los 48, que es la fruta que domina el mercado, que es más o menos un 16 en el mercado europeo. Y es importante tener programas preestablecidas y no depender solamente del mercado spot, que solamente debe de ser usado en emergencias, perdón, o cuando hay problemas. Cuando están investigando importadores, si deciden enviar su fruta a los Estados Unidos,
entender muy bien la red logística que tenga su importador. Entonces, y saber dónde se va a vender la fruta. No, por ejemplo, habrá mucha tentación de enviar la fruta a Miami, porque hay mucha gente colombiana, por ejemplo, que tienen vínculos en Miami, que han visitado allá. Hay cierta comodidad con el sur del país, pero en este mapa podemos ver que solamente 5% de la fruta se vende en el sur, de la República. Entonces tiene mejor sentido enviar la fruta a los puertos o de Filadelfia o de California para disminuir o minimizar los costos de distribución desde el puerto de llegada al consumidor final. También tenemos nosotros como Index Fresh, donde ves las estrellas, centros de distribución y madurez. Entonces nosotros no solamente tenemos la producción en California, sino tenemos sitios en Colorado, Filadelfia, Ohio, Texas, donde podemos mandar la fruta, madurarla y o distribuirla al mercado. Tendencias del mercado, que son algunas cosas que requiere el mercado. Certificados de inocuidad son indispensables. El GAP, que representa Good Agricultural Practices o buenas prácticas agrícolas, tener un certificado tanto para la finca como para el empaque o la empacadora donde se procesa la fruta. Los que han exportado a Europa reconocen la importancia de Global Gap para ganar acceso a los mejores clientes en Europa. Es igual en los Estados Unidos. La responsabilidad social también es importante, que es otra auditoría que requieren ciertas cadenas para darles la confianza de que no hay abusos en la cadena de oferta de la fruta, que la gente que está trabajando en este producto sean tratados de una manera responsable. Y la producción local. Otros cambios en el mercado que ayudan a promover el consumo son mallas donde podemos vender varios frutos juntos, cajas de plástico retornables y la información de salud. La nutrición, estos son los estudios que hace el Hass Avocado Board. Sus estudios científicos tienen 3 enfoques: la salud cardiovascular, los hábitos de una vida saludable, el manejo del peso. Los estudios han sido diseñados para estudiar temas que pueden ayudar a crear la demanda del aguacate, y algunas universidades que han participado incluyen Penn State, Tufts University y Loma Linda University. Entonces, cada 3 o 4 meses tenemos un reporte oficial de alguna universidad de lo bueno que es el aguacate para la salud. Consumo por región, aquí se puede ver que en California, por ejemplo, 89% de las casas compran aguacates, pero que en el sureste son menos de 60%. Y el número de aguacates por año, en California comemos 37 por casa, pero en el sureste solamente consumen 24. Entonces hay mucho espacio para crear más demanda dentro de los Estados Unidos. Si todo el mundo comiera aguacates como comemos aguacates en California, no hubieran suficientes en todo el mundo para abastecer al mercado. ¿Cómo se consume? El guacamole todavía es importante. Y también ensaladas, sándwiches o aguacates sencillos. 57% de la gente come aguacate solamente con un poco de sal y una cuchara. Yo creo que es importante desarrollar nuevos usos más allá del guacamole,
Por ejemplo, en el desayuno, ahora los restaurantes de California, todos tienen una oferta en el menú de huevos con aguacate. Y esto no existía hace 15 años. Volumen, yo creo que de aquí a 5 años vamos a ver una oferta de 1.400 toneladas por año. Los países proveedores van a ser Perú, México, California, Chile, Colombia, Nueva Zelanda y la República Dominicana. ¿De dónde a quién más podemos agregar? Puede ser Brasil, puede ser Centroamérica, África. Va a ser muy interesante el futuro del consumo del aguacate, que está creciendo no solamente en el mercado norteamericano, sino en Asia y en Europa y en el mismo Latinoamérica también. En resumen, los aguacates se han convertido de un producto exótico y poco conocido a un producto importante en el mercado. El año pasado el aguacate superó al plátano para ser la fruta importada de más valor en el país. Entonces, no en volumen, sino en valor, el aguacate ha superado al plátano para ser el más grande. Es dominado por la variedad Hass. Son indispensables programas con las cadenas nacionales y regionales para el éxito. Es importante tener una red logística. México es el país de origen dominante. El aguacate es un producto saludable. La promoción es clave para el futuro y el mercado sigue creciendo. Otra vez quiero agradecer a Corpo Hass y a AgriLink por haberme invitado a hacer esta presentación. A Maggie Bazart de Avocados from Mexico y Jan DeLizer from the California Avocado Commission por la información que me dieron, que me compartieron. Sofía Schlagpol en diseñar esta presentación y Dana Thomas, el presidente de Index Fresh, por su apoyo. Si quieren más información sobre Index Fresh, pueden visitar nuestro sitio web www.indexfresh.com. Ahora tengo tiempo para algunas preguntas. La primera es, ¿cuáles instituciones se dedican a investigar sobre la conservación del aguacate en post cosecha y almacenamiento y transporte? La Universidad de California, Davis, da un curso breve de 3 semanas, creo. Si buscan en el internet UC Davis Short Course Post Cosecha, ahí yo creo que pueden encontrar la información. Ok, me está diciendo Jimena Izaza que hemos terminado, tenemos tiempo para una pregunta más. En temas de calidad y precio, ¿cómo está posicionado el aguacate colombiano frente a los demás productores de la región? Yo creo que esto va a ser importante. Hasta el momento no ha llegado suficiente volumen de Colombia para compararlo con los demás. Entre los diferentes países en el mercado puede haber una diferencia de entre 3 y 5 dólares por caja dependiendo del calibre. Si hay un calibre en desequilibrio, la diferencia puede ser más. Por ejemplo, había meses durante el verano cuando el calibre 32, que es un calibre gigantesco, estuvo descontado hasta 15 dólares comparado con el aguacate 48, que es un más mediano. Entonces, yo creo que Colombia va a hacer un tremendo esfuerzo para promover su fruta aquí en este mercado.
Otra pregunta, ¿cuál es el estimado de crecimiento que tiene Estados Unidos para el aguacate colombiano? Esto también es desconocido, porque yo creo que hay mucha gente interesada en importar la fruta y comercializarla. No hay nadie opuesto a esta idea. Colombia es un líder en otros frutos y nosotros como Index Fresh hemos visitado el eje cafetero, la región de Antioquia, Caldas, Risaralda. Estamos muy entusiasmados por el futuro de la llegada de la fruta colombiana en este país. Como ustedes saben mejor que yo, los requisitos del plan de trabajo entre USDA y el ICA han sido muy difíciles de superar. El año de acceso que ha tenido a Colombia a este mercado han enviado menos de 20 contenedores. Entonces, 20 contenedores en un año comparado con los 1.600 que envió México el año pasado, es muy difícil hoy por hoy decir cómo ha sido recibido. Ok. Muchas gracias a todos. Espero que les gustó esta presentación. Me pueden comunicar a heycavaleto@indexfresh.com. Si tienen más preguntas, yo felizmente las contesto. Entonces, muchas gracias a todos.